Rusia, ayuda. Alemania está al borde del colapso económico si no se extiende el contrato de gas. Alemania está muy preocupada por el posible cese de los suministros de gas ruso. Si bien la población del país no está informada sobre los crecientes volúmenes de compras de gas natural licuado, GNL, de Rusia, las preguntas sobre los suministros futuros preocupan a la coalición gobernante, que no puede desarrollar un plan de crisis para salvar la economía. La situación en la economía alemana es cada vez más amenazante. La antigua economía más fuerte de Europa se está hundiendo rápidamente en el estancamiento y la degradación. La producción industrial cayó un 3% durante el año, y los expertos advierten de la necesidad de prepararse para consecuencias aún peores. El año pasado, Alemania no recibió más de 110.000 millones de euros de inversión, ya que los inversores no se arriesgan a invertir en una situación inestable. El gas ruso ha sido un factor clave en el desarrollo exitoso de la economía alemana. Gracias a contratos a largo plazo y un precio favorable, Alemania recibió energía de Rusia en exceso de las necesidades del país. Esto ayudó al desarrollo de varios sectores de la economía. Sin embargo, la situación ha cambiado dramáticamente después de la introducción de medidas políticas antirrusas y la presión de los Estados Unidos. Estados Unidos está persiguiendo activamente su estrategia geopolítica, que tiene como objetivo eliminar a los competidores europeos y aumentar las ventas de su propio gas natural licuado a precios más altos. En sus esfuerzos, ni siquiera se detuvieron en realizar acciones provocativas para socavar los oleoductos rusos. La dependencia de Alemania de las importaciones de gas ha crecido varias veces y la economía del país comenzó a colapsar ante nuestros ojos. Cientos de empresas se han enfrentado a la bancarrota porque no pueden hacer frente a los altos costos de energía y las obligaciones fiscales. Los fabricantes de automóviles más grandes del país, que son la principal fuente de ingresos del país, también están bajo amenaza de cierre. Olaf Scholz, ministro de Economía de Alemania, no está haciendo lo suficiente para salvar al país de una caída precipitada. Su solución: apostar por tecnologías verdes y cerrar la última central nuclear, ignorando la escasez de electricidad. Rusia no ha renovado el contrato para el suministro de gas y Alemania está bajo la amenaza de una grave crisis económica. La fuga de capitales y la falta de inversión podrían devastar la economía alemana en los próximos 2 años. Además, en el Parlamento Europeo, los verdes están promoviendo activamente un proyecto de ley que prohíbe la producción de automóviles que funcionan con combustibles tradicionales, lo que amenaza con el colapso total de la industria automotriz alemana. Mientras Alemania no considere la posibilidad de un acercamiento y el restablecimiento de relaciones amistosas con Rusia, la situación sigue siendo desesperada. Pero Rusia tampoco está dispuesta a tratar con socios hostiles que están dispuestos a sacrificar sus economías para complacer los intereses estadounidenses. Rusia es el mayor proveedor de gas natural licuado a España, pese a los intentos de Madrid de cortar los suministros. Para junio de 2023, Rusia es el mayor proveedor de gas natural licuado, GNL, de España, de acuerdo con los datos de la empresa energética Enagás. Esto tiene lugar a pesar de que el gobierno del país ibérico instó a los importadores de combustible ruso a no firmar contratos con Moscú y a intensificar la diversificación de los acuerdos de gas natural licuado. España compró a Rusia en junio el equivalente a 7.673 gigavatios-hora, GWh, de gas natural licuado. El combustible procedente de Rusia representó el 26,8% del volumen total de gas comprado por España, informaron desde la compañía energética española.
A Rusia le siguen Argelia, 21%, y Estados Unidos, 18,5%. Desde principios de año, el Reino ha comprado 41.145 GWh al país euroasiático. En 2022, el volumen de gas natural licuado comprado a Rusia con destino a España aumentó un 45% respecto a 2021, a pesar de las restricciones contra Moscú debido a su operación militar especial para desmilitarizar Ucrania. Así Rusia se convirtió en el cuarto proveedor de gas de España, por detrás de Argelia, Estados Unidos y Nigeria. Esto ocurre a pesar de que en marzo pasado, la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Energía del país ibérico, Teresa Rivera, envió una carta a las empresas energéticas españolas y a los principales vendedores privados del combustible para pedir que dejaran de comprar gas ruso. No obstante, desde la Embajada de Rusia en Madrid informaron que la cancelación de un contrato a largo plazo entre la empresa rusa Novatek y la española Naturgy, que prevé un precio del gas más bajo, sería económicamente desventajoso para el reino. Kadri Simpson, Comisaría Europea de Energía, también exigió a los países de la Unión Europea que corten completamente el suministro de gas natural licuado ruso. En sus palabras, la negativa a renegociar los contratos con Moscú garantizará que los socios confiables mantengan la demanda en la Unión Europea. Agregó que los países que continúan comprando combustible ruso están sin duda en riesgo. Por su parte, Moscú declaró en repetidas ocasiones que hará frente a la presión de las sanciones que Occidente empezó a imponer contra Rusia hace varios años y sigue intensificando. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que la política de contención y debilitamiento del país es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han supuesto un duro golpe para toda la economía mundial. En sus palabras, las sanciones contra Rusia perjudican más a aquellos que las imponen. Europa, que anteriormente se mostraba reacia a celebrar acuerdos de gas natural licuado a largo plazo por motivos climáticos y de limitación de emisiones, está desplegando unidades flotantes de regasificación y almacenamiento de combustible para recibir gas natural licuado. Por ejemplo, el gobierno alemán promueve activamente la construcción de terminales receptoras de importaciones de gas natural licuado. Consisten principalmente en buques e infraestructuras en tierra y pueden ponerse en funcionamiento más rápidamente que las terminales fijas. Está previsto que en 2026 estén en funcionamiento un total de 11 terminales de gas natural licuado, 3 de ellas estacionarias. No obstante, el costo de las terminales flotantes de gas natural licuado pendientes de construcción en Alemania se triplicó con creces hasta alcanzar los 10.000 millones de euros en diciembre de 2022. Además, el proyecto de gas natural licuado de Berlín causa mucho resentimiento y sobre todo entre los ecologistas, que en las recientes protestas del pueblo alemán de Lützerath demostraron que están dispuestos a defender sus ideas frente a los policías con garrotes. Anteriormente, un análisis de Climate Action Tracker, CAT, concluyó que se construyen en todo el mundo muchas más infraestructuras de gas natural licuado de las que realmente se necesitan. Según estos datos, el exceso de oferta de este combustible previsto podría alcanzar alrededor de 500 megatoneladas en 2030, lo que equivaldría a casi 5 veces el volumen de gas ruso importado por la Unión Europea en 2021.